Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, hermanos. Estuvimos comenzando Romanos, paramos temporalmente. Ahora en vacaciones seguimos 2 de Timoteo 2. Y Dios mediante después seguiremos Romanos un poquito el resto del año. Segunda de Timoteo capítulo 2 es un pasaje que Timoteo es confrontado por Pablo un poco más de lo que había sido en el capítulo 1. Y el propósito que al menos observo en este pasaje, en 2 de Timoteo capítulo 2, es que debemos tomar las fuerzas de Dios al hacer el ministerio de Él, al hacer el servicio del Señor. Las fuerzas tienen que venir del Señor, le dice Pablo a Timoteo, porque la vida cristiana es un llamado al sufrimiento. Capaz que, y Katia me decía, al mirar la historia de los puritanos, uno sentía, y al leer lo que ellos escribían, sentía que todo el tiempo era como que se golpeaban, se mortificaban demasiado, o parecía que era algo así. No es mi intención hacernos sentir culpables o mostrarnos como algunas personas, como si fuéramos personas débiles que no podemos realmente nada sin el Señor, aunque la Biblia muestra que es así. Pero una vez llegada la gracia a nuestra vida, esto cambia en un sentido. Cambia porque Dios nos da un espíritu, como veíamos en el capítulo 1, de amor, de poder, de dominio propio. Entonces, no es mi intención que nos quedemos solamente en el asunto del sufrimiento, sino que el día de hoy veamos de qué manera Dios usa ese sufrimiento en el favor de su obra. ¿Sí? Así que si Dios quiere, esta mañana vamos a pensar en este pasaje. Cuando pensaba en el tema del sufrimiento, lo primero que vino a mi mente fue la adolescencia. ¿Sí? ¿Alguien se anima a dar una definición de lo que es adolescencia? Muchos de nosotros hemos participado de talleres cuando éramos adolescentes, hasta los hemos dado quizás. ¿Qué significa adolescencia? Nos recuerda a la palabra de adolece o adolecer. ¿Qué significa? Ya lo puse ahí. Nos recuerda al sufrimiento, sufrir, padecer algo. Eso en definitiva significa adolecer. Yo le preguntaría, no los voy a dejar pegado a los adolescentes que están acá, si ellos están sufriendo algo. Capaz que ellos no se dan cuenta, pero la verdad que uno pasa el tiempo y se da cuenta que en el tiempo de la adolescencia, y otros tiempos también, pero uno sufrió muchos cambios que le llevaron a cuestionarse cosas. Uno salió al mundo, digamos, de alguna manera, y empezó a ver las cosas que no eran tan sencillas como eran, ¿no? Sumado a los cambios físicos y a los cambios de todo tipo que hay en la adolescencia, realmente me acordaba de la cantidad de talleres que yo cuando iba a los campamentos adolescentes tenía sobre el tema ¿qué es ser adolescente?, ¿no? Y ahí venía se me acaba de ir el nombre, de la psicóloga Cristian que siempre escuchábamos, Gloria Hernández, Hugo Piris, escuchábamos también al Jorge Tatián, me salió, y que tantas veces nos hablaron acerca de qué es ser adolescente y cómo esto de la adolescencia es sufrimiento. Es que cada vez que pensamos en cambios, uno atraviesa un momento en el cual se tiene que decidir si voy a abrazar lo nuevo, este cambio, o si voy a mantenerme con la lista de aquellos que dicen esto siempre se hizo así, que es posible que sea. A veces hay razones para decir esto siempre se hizo así, y son razones buenas, y otras veces no, a veces es simplemente costumbre. Acá, sin ánimo de ir mucho más allá con la introducción, Pablo va a tomar lo que le dijo en el capítulo 1, lo que vimos hace 2 semanas atrás, y le va a decir las razones por las cuales Timoteo debe estar pronto para sufrir. Es que el cristianismo es opuesto, tantas veces lo hemos escuchado, ¿no?, a esa frase que dice, pare de sufrir. Pero ¿por qué es exactamente opuesto a esa frase, pare de sufrir? ¿Por qué el cristianismo no es válido decir, pare de sufrir? Bueno, en esta mañana, si el Señor nos permite, vamos a encontrar 4 maneras en las que el sufrimiento aparece en la vida cristiana. 4 formas en las que sirven para testificar a Dios y llevar adelante su misión. Y con ellas, con estas formas, vamos a ver cómo Dios nos da el motivo y también la razón correcta de por qué debemos sufrir. Amén. Padre, gracias por todo lo que nos das, gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz. Ayúdanos a estudiarla, Señor, a entenderla, Padre, a verte en medio del sufrimiento, Señor, como el sostén, Padre, como
la columna, Padre, que sostiene nuestras vidas, como la roca firme, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Debemos tomar nuestras fuerzas de Dios, pues la vida es cristiana, es un llamado al sufrimiento. Y tarde o temprano, si hacemos las cosas en nuestras fuerzas, vamos a quebrarnos. Tarde o temprano, porque nuestras fuerzas se van a acabar. Y esto especialmente es importante al llevar adelante la misión de Dios en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo o en cualquier lugar. Leamos los versículos del 1 al 7 del capítulo 2. Veamos cómo hay un tipo de sufrimiento, una forma de sufrimiento que empieza a dibujar Pablo en estos primeros 7 versículos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si ustedes recuerdan, Pablo en el capítulo 1 acaba de demostrarle cómo el trabajo con otros puede ser frustrante. Los últimos versículos del capítulo 1, ahí empezando en el 15, por ejemplo, hablan de que todos en Asia lo han abandonado. Todos los que están en Asia, o sea, estamos hablando de las iglesias que él plantó. ¿Se imaginan a Pablo siendo abandonado por aquellos hijos espirituales? Imagínense que él estaba pasando necesidad, como decíamos, escribiendo desde la cárcel, y ya nadie se interesaba por él. Cita a 2 personas en particular, ahí el versículo 15. De alguna forma podemos ver que estos eran quizás seguidores muy cercanos a Pablo, Figelo y Hermógenes. Hasta ellos les dice. Pero agradece al final, en esta sección, versículos 16, 17 y 18, a un tal que dice ahí, ¿cómo se llama este? Onesíforo. Que aún él sí se preocupó. Pablo le muestra cómo el trabajo en el Señor puede ser inesperado. Aún aquellos que uno quizás los ve como pilares, o aquellos que los ve como personas que son maduras, pueden defraudarle. Y pueden defraudarte a ti y a mí. O podemos defraudar a alguien más. Pablo le recuerda eso. Pero miren, hasta el propio Timoteo quizás estaba desanimado, como lo decíamos, ¿no? O sea, no solo le dice, mira, los de alrededor te pueden defraudar, pero también tú mismo te puedes defraudar a ti mismo. O sea, tú mismo te puedes ser un tropiezo a tu vida. Cuando le dice el versículo 1:6 que debe avivar el fuego, le está diciendo, no te detengas, sigue adelante. ¿Cuántas cartas habrá escrito Pablo a estos hermanos queridos, quizás como los que menciona antes en el versículo 15, ¿no? No nos quedó ninguna de estas cartas, no conservamos, porque sin duda Pablo habrá escrito bastante o habrá comunicado de boca una cantidad de cosas de parte del Señor. Pero sí tenemos este llamado a Timoteo, que es un llamado a mirar que el ministerio es difícil. Les decía la vez pasada, esta es una carta pastoral, muchas veces es tomada como para predicaciones orientadas a líderes, a pastores, pero está en la Biblia, hermanos, esto es para todos nosotros. Primero, para que de un lado miremos, que no seamos como esos que defraudan, como esos que se olvidan de los hermanos, como esos que no velan por ellos, en oración, en ofrenda, en lo que sea. Pero también, por el otro lado, para que estemos atentos, porque una de las peores cosas que alguien puede recibir es un destrato de alguien que no lo espera. Realmente es algo horrible cuando uno deposita la confianza en alguien y esa persona muestra una cara que no esperábamos. Y más cuando viene dentro de la iglesia, donde se supone que no deberían pasar estas cosas. Hace un tiempo estuvimos en una iglesia sirviendo en la cual
no hubo este tipo de acciones contra nosotros, pero indirectamente los hermanos mostraban que al no tener compromiso con el Señor, recargaban en Katia y en mí ciertas cosas que nosotros no deberíamos estar haciendo. Y ese tipo también de situaciones son muy pesadas. Porque en principio uno le falla a Dios sin duda, pero en la tierra, aquí cara a cara, están los hermanos a los cuales también estamos fallando. Entonces Pablo le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vieron que utiliza la palabra pues al principio del versículo 1. Es decir, a partir de lo anterior, entonces, Timoteo, esfuérzate. No seas como esos que se olvidaron de mí. Aviva el fuego. Tú entonces, Timoteo, 2:1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Me encanta la NTV o la LBLA, la Biblia de las Américas, cómo plantean el versículo 1. Dice así, la NTV, por ejemplo, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Sé fuerte por medio de la gracia. LBLA dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Toma tu fuerza de la gracia. Entonces la clave para Timoteo en principio tiene que ver con conocer esa gracia. Y al conocerla, tomar su fuerza de ahí. No tomes tu fuerza de ti mismo. Ya acabas de darte cuenta que necesitas avivar el fuego del don de Dios. No tomes tu fuerza de los demás. ¿Te das cuenta cómo me han defraudado a mí? A ti también seguramente te va a pasar. Toma tu fuerza de la gracia que es en Cristo Jesús. El versículo 2, lo que has oído de mí, ¿cómo dice? La próxima generación debe saber que este camino de seguir a Cristo es difícil. Así como a mí y como a ti, a ellos también. Y ellos a su vez a otros. Y así hasta que un día, acá en la costa estamos nosotros, hermanos. El camino de servicio al Señor debe ser en las fuerzas de Él, tomando lo que de Él es. Nosotros solos no podemos, recordemos eso. Nosotros solos no podemos. Versículos 3 y 4, o mejor dicho 3 al 7. Me encantan estas imágenes. De por sí sola han habido muchas predicaciones, podremos pasarnos quizás hasta un domingo con cada ilustración que utiliza Pablo, pero quiero agruparlas de otra manera, quiero pensarlas como ese llamado a sufrir penalidades, porque uno mismo se impone el sufrir penalidades. Miren lo que estoy diciendo, casi como un masoquismo, pero no es eso. Es como que uno mismo se debe obligar a sufrir. Vean lo que hay en estos versículos. Primero, que habla de un soldado que no es un buen soldado si es que en lugar de querer agradar a quien lo llamó a ser soldado, quiere agradarse a sí mismo. O sea, en otras palabras, el soldado debe limitarse a lo que agrada a quien le llamó a ser soldado. Aun cuando las cosas que están fuera de su llamado son muy agradables. El martes veíamos con John, con la autoridad que le corresponde porque él es militar, cómo uno muchas veces deja de ser una persona como siempre fue y se pone al servicio de su autoridad en la milicia. Y uno tiene que empezar a privarse de cosas. A nosotros nos gustaba, a mí me gustaba quizás adolescente dormir mucho, o comer mucho, o lo que sea. Pasa el tiempo, algunas de estas cosas no dejan de gustarme, pero hoy en día tengo que cortar por mi salud y porque no se puede seguir toda la vida así. Y porque la palabra de Dios me lo manda. Hay un sufrimiento que aparece cuando nosotros empezamos a cortar las cosas que nos gustan. Y ese sufrimiento es parte de este ejemplo que aparece en el caso de la milicia. El segundo ejemplo tiene que ver con el ser disciplinado y conducirme de acuerdo a mi llamado. Por eso es que menciona al atleta. El atleta no puede correr de cualquier manera. Podría perfectamente en una curva para ganar salirse de la línea. Pero él sabe que tiene que ir derechito porque si no es descalificado. Él puede, pero se limita. Él puede ahorrarse esfuerzo, pero no lo hace. Él sufre porque él quiere competir legítimamente. Y el último ejemplo tiene que ver con lo dedicado
y con lo comprometido que una persona está, aún sin ver los frutos. Porque aquel que trabaja en el campo no sabe si es que el día de mañana de pronto vendrá una lluvia o no existirá nada de esto, o la tierra quizás será infectada por algo o lo que sea. No lo sabe. Trabaja por fe, porque ha visto que antes cosechaba y sin duda vendrá un tiempo de cosecha. Trabaja sin ver el resultado, aunque espera que ese resultado esté. Sacrifica su vida con la esperanza de que se pueda cosechar algo. Entonces, este tipo de sufrimiento en este primer bloque del 1 al 7 tiene que ver con un sufrimiento causado por el dominio propio. Por el dominio propio que debemos tener. Por el dominio propio que Pablo le mencionaba a Timoteo. Timoteo, atento, tú has sido llamado para agradar a Dios, no para agradarte a ti. Tú has sido llamado para conducirte de una manera, aun cuando te cueste, aunque pongas tus energías y des más allá de lo que deberías, o sientas que estás haciendo eso. En definitiva, hermanos, cuando pensamos en este primer bloque, quiero que pensemos en cómo el dominio propio realmente es costoso para nosotros. ¿Cuánto nos cuesta el hacer las cosas correctamente? ¿Cuánto nos cuesta? La próxima generación debe aprenderlo al igual que tú lo aprendiste, decíamos. ¿Saben lo que más me gusta de esta parte, de esta primera parte, de estos 7 versículos? Es como Pablo le dice a Timoteo, lo que has escuchado de mí, esto encarga. ¿Quién puede decir eso? Lo que ustedes han escuchado y visto de mí también, porque Pablo lo dice en ese sentido. Lo que has visto que yo digo y vivo. Porque Timoteo también lo tiene que enseñar a otros, o sea que Timoteo también tiene que mostrar con su ejemplo a la siguiente generación. No importa el tiempo que tengas delante del Señor o en la iglesia. ¿Cuál es el ejemplo que transmitimos a los nuevos en el Señor o a los más jovencitos? ¿Qué ejemplo le damos como padres, como abuelos, como tíos, como lo que sea, a los que están alrededor nuestro? El llamado cristiano es un llamado a sufrimiento y en primera instancia un sufrimiento causado por el dominio propio que el Señor nos demanda tener. La segunda sección dice, versículos del 8 al 13. Cualquier persona de ustedes, por favor, que pueda leerlos. 8 al 13. Amén. El sufrimiento en esta sección que veo tiene que ver con el sufrir por la causa correcta. Uno perfectamente puede sufrir o exponer su vida por cualquier causa que haya en el mundo, ¿no? Hoy en día hay causas para todo. Realmente vemos que hay gente que protesta o que reclama por esto, que dedica su vida. Yo no puedo creer, hay gente, no quiero hablar de esto en un sentido malo, sino que simplemente me admiro. Hay gente que dedica toda su vida a un área dentro de una rama, dentro de un campo, dentro de una disciplina, para profundizar e investigar. Toda su vida, por ejemplo, estudiando el pétalo de la flor, no sé, de la orquídea. Y no es algo malo en sí mismo, pero me llama la atención qué dedicación, qué empeño, qué sacrificio ponen. Y ahí van estudiando, investigando, dando disertaciones. Realmente es increíble y es ejemplar la dedicación que estas personas tienen. No sé si yo sería capaz de tal cosa, pero sé que el cristiano está llamado a algo equiparable, algo similar. Pero ¿por qué causa sufre usted? ¿Por qué causa estamos sufriendo? Si usted puede hacer una evaluación y sacar un promedio de las causas que a ustedes le ha generado sufrimiento en los últimos meses o el último año, ¿qué es exactamente lo que le ha tenido en esa situación de sufrimiento? ¿O cuál es la causa que ha vuelto vez tras vez? Bueno, Pablo establece con claridad acá en el versículo que leíamos recién, versículo 10. Y es clave las dos palabras que aparecen al principio. Dice, por tanto. Esa conjunción está haciendo una conclusión de lo que dijo antes. Veamos el 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo. Le dice, no solamente que me pongo como ejemplo yo, Timoteo, sino mira al ejemplo máximo que tenemos de sufrimiento. Acuérdate de Jesucristo, le dice, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio,
Otras versiones dicen que es el evangelio que yo predico. Versículo 9, en el cual yo sufro penalidades, que dice, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto porque me gusta soportar, porque me gusta sufrir. No. Por tanto, todo lo soporto porque me gusta la cárcel. No. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Qué corazón misionero de Pablo. Para que ellos también, ¿qué dice? Obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Este es un versículo muy profundo realmente. ¿Cómo es posible? Le voy a tirar simplemente para unas líneas de pensamiento. ¿Cómo es posible que Pablo esté soportando por amor a los escogidos que después van a ser salvos? ¿No les suena algo raro ahí? En principio no debería sonar nada raro porque la palabra de Dios, por ejemplo en Efesios 4, nos dice que Él ha escogido a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Romanos 9 nos da un ejemplo de cómo los dos hermanos, Jacob y Esaú, aún sin haber hecho alguna maldad, ya desde el vientre de la madre habían dicho que a uno iba a amar y a otro iba a aborrecer. Incluso el propio ejemplo de Faraón demuestra cómo usa Faraón para mostrar su gloria. Lo que podemos estar seguros de este versículo 10 en principio es que existe una labor que lleva a Pablo a hacer su trabajo como lo hace. Tiene que ver con ese amor que tiene por los que han de creer en el Señor. Tiene que ver con esa, como dice acá, ese amor por los que no conoce, pero que van a llegar a ser hijos de Dios. Y es como si Pablo supiese que de un grupo de gente, algunos van a creer. No sabe quién, pero él tiene la tarea de predicar. No importa a quién Dios eligió. A Pablo, Dios no le dijo quién debe escuchar el mensaje. Entonces Pablo obedece y predica. Y esa es la razón principal por qué uno predica, a pesar de que quizás el Señor sabe quiénes son los que van a creer y se van a salvar. Porque el Señor ha dicho que debemos predicar. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna, la misma gloria o la misma gracia, que al fin de su vida, Pablo dice, prosigo a la meta para alcanzar ese premio de supremo llamamiento. Y los versículos finales de esta sección, del 11 al 13, nos muestran mucho del carácter de Dios y de la obra que Dios hace a través del tiempo. Dice, palabra fiel. Primero que nada, vean cómo empieza Pablo a introducir ese concepto de escuchamos y seguimos la palabra. Ya lo dijo un poquito antes, ¿no? La palabra de Dios no está presa. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hay una esperanza. Aun cuando nuestra vida se quebrante o desfallezca, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Gran llamado al cuidado acerca de la apostasía. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El carácter de Dios, el poder de Dios, la fuerza hacia sus hijos no depende de lo que hagamos. Depende de que Él es fiel. Depende de que Él no va a cambiar sus planes para con sus hijos. Esta segunda sección, si lo pensamos bien, tiene que ver con cómo Pablo estaba dispuesto a sufrir por amor a los escogidos, al Evangelio, al proclamar el Evangelio. Y esa es la razón correcta por qué sufrir como hijos de Dios. Porque en el camino puede pasar que uno empieza con muchas ganas a trabajar para el Señor y se olvida de que fue salvo para alcanzar a otros. No debemos olvidar, hermanos, que hemos sido salvados para anunciar el mensaje de Dios. ¿Cuál es tu motivación entonces? ¿Por qué tipo de sufrimiento estás pasando? ¿Estás anunciando del Señor? ¿Estás sufriendo como agrada a Dios por los motivos correctos?
No me respondan, ¿a cuántas personas le hemos testificado del Señor directamente esta semana? Quizás todavía no lo estamos haciendo como deberíamos. Es un tiempo de llamado para poder empezar a sufrir por la causa correcta, por amor a aquellos que aún sin saber quiénes son, deben y van a conocer al Señor. Me acuerdo mucho de ese pasaje cuando dice Jesús entrando por Jerusalén, ¿no? Y los que estaban ahí, los de la ley muy rectos a sus propios ojos, le dicen, diles que se callen. Y Jesús dice, si estos se callan, aún las piedras van a proclamar mi nombre. Si nosotros nos callamos, aún las piedras van a testificar acerca de la salvación del Señor. El Señor va a llevar su promesa y su palabra al fin, como Él quiere. Aunque tardemos 40 años en el desierto, Él va a cumplir su palabra. La penúltima sección, 14 al 21. Yendo un poco rápido, de todas maneras, es bien bueno cómo Pablo va enlazando el argumento. Primero empezó acerca de cómo debes no solo sufrir absteniéndose de las cosas que le agradan quizás, sino que su fuerza debe venir de Dios. Ahora vimos recién cómo el motivo de su sufrimiento debe ser el buscar llevar el Evangelio a los que van a creer. Y en esta última parte, o penúltima parte, perdón, podemos ver del 14 al 21 cómo el sufrimiento es causado, o existe un sufrimiento que puede ser causado por la obra de la palabra en nuestra vida. La palabra de Dios produce cambios en nuestra vida y sin duda esos cambios, como todo cambio, produce sufrimiento. Leamos del 14 al 21. Otra persona, por favor, que pueda leer del 14 al 21. Amén. Realmente el llamado de Pablo a Timoteo está en esta sección, el capítulo 2, lleno de imperativos. Al principio, esfuérzate, encarga, sufre. Bueno, podemos continuar. En esta última parte, o esta penúltima que hemos leído, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Recuérdales que lo que acaba de decir, recuérdales que el Señor sostiene a los suyos. Recuérdales que debes sufrir por la causa correcta. Pero la manera en que debe exhortar no es solamente diciéndoles, sino también cuidando. O sea, no solo tiene que decirles qué deben hacer, sino también decirles qué es lo que no deben hacer. Exhortándoles, dice el 14, delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Vean cómo Pablo cambia un poco el enfoque de su pensamiento y empieza a hablar acerca de la importancia de la palabra. Ya en el versículo 9 mencionábamos, ¿no?, que la palabra de Dios no está presa. Después dice que Jesús se expresa, o podemos verlo a través de la palabra fiel, y en este momento empieza a decir que es importante el usar bien las palabras. No debemos enredarnos quizás en cosas que causen daño a los oyentes, porque la palabra vana, como dice acá, palabrería también utiliza el versículo 16, palabrerías, dice que conducen más y más a la impiedad. La impiedad es todo aquel comportamiento que no está conforme a la palabra de Dios. Hablar por hablar o decir cosas que no pertenezcan a lo que el Señor quiere que digamos, sin duda nos llevan por el mal camino. De todas maneras, quiero centrarme en algo que aparece al final en relación a este tema del sufrimiento, hermanos, porque la palabra de Dios, como decía, causa cambios en nuestra vida. Y miren el pedido que aparece en el versículo 19, 20 y 21. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Atención, porque esto es central en lo que Pablo está diciendo. Conoce el Señor a los que son suyos. Wow, esta parte, amén, todos estamos perfectamente con esta parte, no tenemos discrepancia. Y la segunda parte dice, apártese del mal camino, de la iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Okay? El Señor te conoce, tú te llamas hijo de Dios, yo me llamo hijo de Dios, seguidor de Cristo. Mi deber es apartarme cualquier cosa que desagrada a Dios. Porque ¿cómo voy a invocar el nombre del Señor si es que no tengo las manos limpias?
Por eso es lo que dice a continuación. Utiliza esta comparación en versículos 20 y 21 para mostrar cómo aquel que invoca al Señor debe servir en la casa de Dios. Entonces dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, para cosas malas. Hay algunas decoraciones en casa que nos gusta tener bien visible cuando la gente entra, abre la puerta. Pero qué bonito cuadro, qué bonito esto. Imagínense poner algo del baño, algo medio ahí en la entrada. Sería horrible. Pero tiene su importancia ese elemento. Tiene una importancia porque la casa hace parte para algo, ¿verdad? Pero Pablo va a decir lo siguiente, lo que aparece en el versículo 21, a partir de ese asunto de los utensilios que son para usos honrosos y deshonrosos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Apartarnos de la iniquidad, hermanos, producen sufrimiento. Así como aquel que está en la droga y tiene que dejarlo, sabe que le hace mal al cuerpo. Y el cuerpo en el primer periodo empieza a sufrir por la necesidad de eso que ya no está más, de esa sustancia, sea cual sea. Eso mismo sucede en la vida de nosotros cuando estamos acostumbrados a las pequeñas zorras o a los pequeños pecaditos. Realmente pensando en esto, pensaba el ejemplo de la pornografía. Decía, qué difícil es alejarme de ciertas cosas cuando todo el sistema parece estar empujando en esa dirección, en lo sexualmente explícito. Desde la publicidad que hay en todos lados en la tele hasta los pequeños anuncios que uno se encuentra sin querer o queriendo en el celular. Qué difícil que es abstenerse de eso en un mundo que está bombardeado constantemente. Y qué peligroso que es. Pero a Pablo no le importa esto, porque en ese tiempo, aún en ese tiempo, ellos, si bien no tenían los medios de comunicación que tenemos nosotros, tenían otras cosas a la mano. Para nosotros el llamado sigue siendo el mismo. Apártese, absténgase de las cosas que desagradan al Señor. Muchas veces queremos servir en la iglesia, decimos, estamos prontos, sí, queremos servir, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero realmente su vida, mi vida, puede ser considerada que es un instrumento para honra del Señor. Sí cumplimos con lo de que el Señor nos conoce, que le amamos, que somos sus hijos, pero ¿qué tanto luchamos para apartarnos de la iniquidad, para despojarnos, para rechazar y odiar eso? Ese sufrimiento que a veces nos llega cuando fallamos al Señor otra vez, cuando nuevamente dije lo que no tenía que decir, o hice o miré lo que no tenía que mirar. La palabra de Dios obra en nuestro cuerpo, no para dañarnos, para hacernos útiles al servicio a Dios. Caminemos sobre este fundamento verdadero, no sobre las palabras vanas, sino sobre la única palabra que es capaz de transformar vidas. Seamos útiles al Señor, hermanos. La última sección del 22 al 26 dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El sufrimiento causado por los requisitos del trabajo y desgaste del ministerio. Le puse como título a esta sección. Porque uno tiene que abstenerse de pelear, tiene que mostrarse ejemplo en todo momento. Uno, aunque le hablen mal, debe mostrarse, no siendo hipócrita, sino pensando que ese a quien le está hablando es el Señor mismo, ese hermano, esa persona, ese que necesita la palabra de Dios. No es oculto lo que siento, sino es, dejo de sentir eso, elimino de la raíz. Qué difícil es eso realmente.
Es muy difícil cambiar cómo sentimos y cómo pensamos. No es ocultar, hermanos. No es después ir a casa y decirle a mi esposa, a mi esposo, a quien sea, pero me hicieron tal cosa, me hicieron... No es eso. Es eliminarlo. Amar como Cristo amó. A pesar de lo que le pasó a él, a pesar de lo que le pasó a Pablo, amar como Cristo amó. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan. Antes de llegar al final, hablando con Katia, el versículo 22, yo le decía, ¿qué son pasiones juveniles para vos? Y ella me decía, son cosas transitorias, por ejemplo. No me había puesto a pensar en eso, pero es verdad. A veces uno se apasiona por cosas que son tan pasajeras, hermanos. Son cosas que no tienen ninguna importancia. Recuerdo hace unos años me gustaba mucho ver fútbol español y realmente era capaz de grabar partidos y dejarlos prontos para ver. Y si alguien decía el resultado antes que yo supiera el partido, me molestaba. Ahora no me importa, no se preocupe. Pero mi pasión por el deporte había llegado a tal punto de que ya hasta no siquiera cuando escuchaba a alguien estar hablando de fútbol y había jugado a alguien importante, me iba. No quería saber ni siquiera la posibilidad de que salga el tema, ¿no? Después los gurises de la iglesia me agarraron para la broma y cada vez que jugaba mi equipo me mandaban mensajes, me bombardeaban, me decían, mira, ¿viste cuánto salió? ¿Viste que Suárez tal cosa? Yo los miraba con la cara para matar. Pero eran bobadas, hermanos. Eran cosas que eran tan transitorias y sin importancia delante de Dios. Realmente uno se debe avergonzar. Yo me avergüenzo de haber quizás hasta pensado mal de gente porque me decía esas cosas. No tienen importancia delante de Dios. Y uno para sentir o para vivir las pasiones juveniles no tiene por qué ser joven. Uno a veces, quizás siendo fuera de la edad o de la franja de la juventud, aún puede poseer pasiones que sean pasajeras, que en realidad no merecen nuestro esfuerzo ni atención. No merece sufrir por esas cosas. Por el contrario, Pablo le dice, el ministerio es difícil, Timoteo. Vas a tener que hablar muy bien. Tú vas a ayudar a extender el reino de Dios. El Señor te va a usar para predicar y vas a tener que corregir con mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, es algo que realmente anhelamos o anhelo tener cada día más. La tranquilidad de poder hablar del Señor con amor, aún a aquellos que causan mal. Porque vean ustedes, y esto lo decía un predicador hace muchos años hablando entre los matrimonios, ¿no? El predicador dijo, miren a su esposo, miren a su esposa, y Katy y yo nos miramos y díganle, vos no sos el enemigo. Y eso me quedó para toda la vida. Es una bobada. Tiene razón, no es el enemigo mi esposa, por más de que a veces parezca mi enemiga, o yo parezca el enemigo, ella mejor. Esto queda grabado. Mejor verlo de esa manera. Recordemos que muchas veces es la carne, es el pecado que mora en nosotros. No como que no fuéramos nosotros, no. Vamos a tener mucho cuidado con eso. Pero nosotros mismos somos influenciados por los vestigios, por las cosas que aún quedan de nuestra vieja vida. Y el Señor no quiere eso en nuestra vida, hermanos. Y entonces yo le podría decir, mira a tu hermano que está a tu derecha, izquierda, decirle que no se... No se preocupe, no lo voy a hacer. Pero podríamos hacerlo perfectamente, porque nosotros no somos el enemigo, hermanos. Como decía Katia, somos la iglesia de Dios. Somos aquellos que el Señor ha comprado por precio. Somos aquellos que estamos siendo responsables de llevar a la siguiente generación el mensaje de Cristo. Sufre penalidades, hermano, por el motivo correcto, de la manera correcta, sirviendo al Señor en santidad, aún sacrificando lo que sientes cuando otros dentro del ministerio te lastiman. Y nunca seamos parte de los que dañan. Cuidemos de caer ahí, porque yo no quiero volver a donde estaba. No quiero demostrar que aún no soy lo suficientemente maduro. No porque quiero mostrar que soy maduro, sino porque si digo que el Señor me reconoce como su hijo, yo quiero apartarme cada día de ser una persona que no camine como Él quiere. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana, por el tiempo que tú me has dado, Señor, que nos has dado, Padre, para mirar tu palabra. Señor, cuántas cosas cometemos mal, Señor, y realmente no somos dignos de estar aquí, Señor, Padre. Pero tú, Señor, has puesto a tu Hijo y tu sangre, Señor, nos ha limpiado de todo pecado.
Ahora queremos recurrir a ti para pedirte perdón, Señor. No solo ahora, sino cada día, Señor. Te pedimos que nos des una mente renovada, transformada, Señor, para dejar de pensar y sentir lo malo, Señor. Por favor, Señor, rogamos por un milagro para nuestra mente, para nuestro cerebro, Señor. A veces estamos tan acostumbrados, Señor, a pensar mal. Muéstranos, Padre, y líbranos de los pecados que hasta nos son ocultos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por todo lo que tú haces a través de nosotros, Padre. Queremos ser fieles testigos, pasar, Señor, la posta a los que vienen más adelante, siendo, Señor, ejemplos realmente como lo fue Timoteo, como lo fue Pablo, Señor. Y gracias por los que han estado antes que nosotros, Señor. Gracias por su ejemplo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.